Hola a todos, bienvenidos a su podcast favorito, Su Amor Sanador. Hoy, como los prometí, tengo una invitada muy especial. Yo sé que todos querían, anhelaban escucharla. Estamos con Britney. Ella es nuestra invitada de honor hoy y el testimonio de hoy es un testimonio que viene desde el corazón, viene desde la experiencia, viene desde algo que se vivió, algo que se superó y algo que tiene la victoria. Sabemos que Jesús tuvo la victoria y la sigue teniendo. Así que este es el momento adecuado, este es el momento que el Señor propuso para este episodio. Estábamos tratando de organizarlo para cuándo sería y Él puso la fecha, y si puso la fecha es porque en este momento es el momento adecuado y todo lo que se hable aquí, ya oramos, ya se lo entregamos a Él y todo esto va a ser un espacio para Él. Todo esto, el protagonista aquí es Él y queremos que este testimonio, que es un poco fuerte, llegue a los oídos que lo necesita, porque no solo ella ha pasado por eso, hay muchas personas, muchachos, niños, hasta grandes están pasando por muchas cosas y sabemos que este episodio va a ser de gran bendición y de gran transformación para algunos de ustedes. Hola Britney, bienvenida. Hola Joana, muchas gracias por la invitación. Somos madre e hija, por si ven el parecido. Ya ustedes escucharon mi testimonio, que fue parte mamá, y queremos que lo escuchen en parte la persona que lo vivió también, pero del otro lado. Entonces, ¿quieres empieza donde el Señor te diga que empieces? No, realmente todo empieza desde que yo estoy chiquita. Yo siempre he tenido como el don que el Señor me dio. En el momento no lo sabía, pero yo he logrado ver cosas, escuchar cosas, y esto viene desde una edad muy temprana, pero nunca se le dio como ese reconocimiento a lo que era. Y eso empezó contigo, con mi mamá, mi papá. Mi mamá es una mujer que siempre estuvo buscando de lo espiritual. Mi papá y mis tíos fueron católicos, siguen siendo, mi papá ya no es católico, pero mis tíos crecieron católicos, así que yo siempre tuve como a Dios, pero nunca me llevaron al fondo. Yo iba a estudios bíblicos, mi mamá me hacía ir a estudios bíblicos porque ella no era, pero me hacía ir como para tener ese encuentro con Dios, pero realmente ella no estaba tan adentro y yo tampoco fui inculcada como para ir tan adentro, buscarle realmente. Entonces desde ahí empezó todo, ¿no? Yo siento que yo siempre he tenido amor por Dios, pero nunca fue direccionado. Entonces, como les dije, todo empezó desde chiquita. Mi papá se convirtió cristiano, tuve la oportunidad de ir a iglesias cristianas, pero yo podría decir que mi padre es un cristiano no practicante, va a la iglesia de vez en cuando, y eso no es suficiente para tener relación con Dios. Uno tiene que realmente leer la Biblia, estudiarla, estar en una relación con Dios. Entonces tampoco podría decir que ya empezó mi relación con Dios. Luego mi mamá, mi mamá ha sido la que más ha buscado como de esos temas espirituales. Mi mamá empezó, creo que empezaste con la católica también, la iglesia de Santa Marta. Yo tuve el ejemplo de mi mamá, ella siempre está buscando algo espiritual, algo mayor que ella, se podría decir. Y ella me llevaba con ella a todos estos sitios. Yo vi cómo ella le hacía ofrendas, cómo ella compraba velas, todo este tipo de cosas, y a mí me llamaban mucho la atención. Yo recuerdo que por sí, a mí me gustaba ver, yo no sé si tú te acuerdas, a mí me gustaba ver cosas paranormales, me gustaba ver mediums, me gustaba ver incluso películas de niños, me encantaba que fueran cosas de magia, de Misticismos. como esos misticismos, como ese universo y todo eso. Entonces creo que desde ahí el enemigo ya tenía un plan para mi vida con respecto a retorcer lo que el Señor había puesto en mí. Entonces yo la vi hacer eso, luego ella fue al cristianismo y luego al hinduismo, creo que fue al revés. Sí, primero estuvimos en algo cristiano y ahí tú ibas conmigo a la iglesia y recibíamos palabra profética y todo esto también. Pero yo tenía como unos 8 o 9 años. 8 añitos, entonces más o menos. Para mí era mágico, para mí no era el Señor, o sea, sí, el Señor me está hablando, pero había algo detrás de eso, que era esa cosa sobrenatural que el Señor podía hacer, ¿no? Hablarme y darme palabra profética. Y ya luego mi mamá, por circunstancias de la vida, se fue al hinduismo y empezó a adorar a un elefante, se llama Ganesha, y yo empecé a verlo. Por eso la importancia de los papás, ¿no? Como ellos influencian mucho
en la vida de un hijo. Entonces yo quería hacer lo que ella estaba haciendo y yo cantaba los mantras y yo también le quería dar dulces y yo también. Entonces empezó como esa búsqueda, sin embargo, para mí era como un juego, como que hoy está aquí, hoy está allá y yo simplemente le sigo. Ya todo cambió más serio cuando llegamos a este país. No sé si tú contaste lo que pasó, cómo llegaste a la angiología. Sí, hay una parte que yo cuento en mi testimonio, pero no he profundizado en por qué situaciones muy difíciles que pasamos en este país, pero no por el país. El país es hermoso, lo amamos y lo adoramos, pero no adoramos, pero lo amamos. Lo bendecimos. Pero no a fondo. Eso va a ser otro episodio, porque para va a ser para otras personas. No darles spoilers. Entonces pasaron cosas y mi mamá decide, encuentra la angiología, encuentra lo que se le llama hoy en día la nueva era. Y ella empieza a mostrarme videos, a enseñarme. ¿Y qué pasó cuando tú eras chiquita y estabas como de 8 años? No, maybe no. Estabas más o menos como de 10 años, que estábamos en un apartamento, que ahí empezó todo. Para mí, en ese momento, cuando yo traigo todo a mi mente, sí, obviamente yo me encargué de abrir ciertos caminos, pero es algo que ella traía de antes también, porque había algo generacional, que quiero también que toques ese tema para que la gente no crea que solamente abrimos nosotros, sino eso viene de atrás, eso viene de nuestros ancestros. Cuéntanos cómo fue ese primero. Yo creo que toda esta idea de catolicismo y todo esto, adorar a dioses que no son nuestro Dios, abren puertas, abren portales. Eso no viene ni siquiera de mamá, viene de atrás, y considero que la historia de mi papá también tiene que tener muchas cosas generacionales, que hasta que uno no se pare a decir basta, eso sigue. Familiares hicieron. Entonces, yo sé que mis familiares, uno de ellos hizo brujería, otro hechicería es la misma vaina. Brujería es brujería, blanca, negra, gris, es lo mismo. Hicieron hechicería, a lo mejor hay muchas cosas, avaricia, muchas puertas que se abrieron, envidia, chismes de diferentes tipos, pero sí creo que en mi familia, por la parte de mi papá, no tengo mucha información, pero ellos son del campo y generalmente en el campo se hacen ciertas cosas, ciertos rituales. Entonces creo que con respecto a la magia y a lo esotérico y todo eso, yo sí tenía cosas generacionales que estaba trayendo conmigo. Específicamente lo que tú me hablas de lo del apartamento, eso fue donde más sobrenatural. Yo ya veía cosas, yo ya soñaba cosas, pero en esa época precisamente me empezaron a asustar y me empezaron a molestar muchísimo más. Llamaban mi nombre, yo me metía al baño a bañarme y me molestaban la puerta sin haber nadie ahí. Yo me escondían las cosas, me escondían los zapatos del colegio, o sea, me pasaban cosas que llamaban por tu nombre. Me llamaban por mi nombre. Y ella venía y me preguntaba, mami, ¿me estás llamando? Y yo estaba ya en el quinto sueño y yo no. Desafortunadamente no era como Samuel, no era el Señor el que me estaba llamando, eran otras cosas. Entonces creo que de ahí surgió todo y vuelvo al tema de la angiología, porque eso se fue arrastrando. Siempre había un deseo de algo más de mi parte. Yo quería hacer algo más. Cuando llegamos aquí, pasa lo que pasa, circunstancias, yo entro en depresión. Y a mi mamá le dicen que yo había intentado mi vida. No sé si se puede decir la palabra, pero no vivir más. Y cuando ella encuentra estas cosas, cuando ella empieza a aplicar estas cosas, algo dentro de mí hizo clic. Algo dijo, de aquí soy y de aquí me quedo. Entonces empecé yo misma a practicarlas y a buscar más información. Y cuando vi que la ansiedad y que la depresión como que las podía manejar con eso, empecé a meterme muchísimo más a fondo. Empecé a comprar cristales, cartas angelicales, averiguar cómo se hacían los chakras, reiki, limpias con huevo, todas estas cosas. De todas formas, quería adicionar algo, es cuando los jóvenes no tienen una identidad clara y están perdidos, porque yo me acuerdo que en esa época tú no sabías qué estudiar, si estudiar esto, estudiar lo otro, hacer esto, hacer lo otro. Entonces no tuvo un buen acompañamiento de mi parte, porque yo estaba pasando por una situación tremenda
con mis hijos chiquiticos, entonces también estaba yo como preocupada por solucionar todo esto mientras ella estaba, yo igual le conseguí terapia y nos tocó una terapista. Cuenta esa parte. Sí, nos tocó una terapista que realmente Pues no para era qué, terapista. O sea, a lo mejor ella hizo lo que ella pudo en su conocimiento, para mí realmente no era. eso no me ayudó, no me estaba ayudando y busqué mi refugio en la angiología en la nueva era. Y creo que no para desmeritar que el trabajo de los terapeutas a cierta edad no funciona, porque sí funciona, solo que esto era algo más espiritual, no era algo de emocional, algo que lo puedes con 5, 10, 20 terapias, la persona ya se encamina. No, nosotros vinimos a entender eso, fue ya después porque buscamos ayuda por todos los medios. Ya después cuando yo supe todo esto, buscamos ayuda para ella, pero no era la ayuda que ya ella va a seguir Si contando no su era la parte, ayuda bueno, que estaba que disponible, pues, que necesitaba ella. necesitaba. Entonces, nada, yo sigo así, empiezo a estudiar sin identidad, empiezo a estudiar carreras, pero ninguna, yo no me sentía completa, mi identidad estaba completamente como que no sé quién soy, no sé qué quiero, Que los nada muchachos me pasan por esas gusta, yo cosas. quiero hacer algo que me apasione y creo que fue la oportunidad perfecta para el enemigo decir, ¿qué tal esto? Y es algo que me gustó, es algo que me apasionó, es algo que yo dije, aquí voy a crear una vida porque yo quería hacer mi propio consultorio, yo quería Y hacer conoció a todo. alguien que le dio la mano para esto también, ¿no? Bien. Mi otro familiar. Ah, pues sí, 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 creo Claro, que tuve porque mentores, claro que yo sí. no sabía mucho, yo solo Mi sabía mamá no se fue a fondo, a fondo. ella como que Bien. por encimita, pero yo como estaba generando una identidad en eso, dije, de aquí soy y si esto me ayuda, yo me voy a meter metida. Entonces, este familiar que empezó a crecer como en eso, yo empecé a llamar Que también tiene su testimonio. y empecé a preguntarle sobre cosas. Yo misma buscaba información, yo misma buscaba cursos porque había que pagar y pues en ese momento pues no había cómo pagar este tipo de cosas. Entonces yo buscaba información en YouTube y en todas estas cosas para informarme y practicarlas. Cabe decir que mi familiar me decía que yo tenía talento, que a mí me hablaban, que yo sí podía leer las cartas, que yo esto y que yo lo otro. Entonces mi identidad fue, mi validación estaba en la nueva era. Mi validación estaba, yo sé leer las cartas, yo puedo leer las velas, yo puedo hacer todo Sí, este yo tipo de recuerdo que yo cosas. hasta le decía, ven mami, necesito tomar una decisión, vamos a mirar, y mira tú, porque Exacto. yo no veía nada. Y creo que algo que hay que recalcar es que siempre en eso yo pensé que Dios estaba. Yo nunca pensé que Dios no estaba en esas cosas. Para mí era hacerlo con Dios. Ujú. Y la palabra dice que por falta de conocimiento mi pueblo Mi perece. pueblo, por eso, por ignorancia. Y yo no leía la Biblia. Hello. O sea, yo no leía la Biblia, yo La teníamos creo que solamente abierta nomás como por si como acaso en por si la casa, acaso, pero yo no en la el Salmo leía, 91. yo no iba a iglesias, Mm. yo creía que a mí la iglesia me iba a encapsular y yo ya era libre. Yo era como un pez en el mar, yo era libre y a mí nadie me iba a decir qué podía o qué no podía hacer. Entonces me fui sumergiendo y sumergiendo y sumergiendo hasta que llegó un punto en el que yo empecé a pedirle, y yo sé que ese fue el momento en el que el Señor dijo, si yo no intervengo, estaba a seguir pidiendo cosas locas. Yo le pedía a Dios que yo quería ver muertos, que yo quería ser medium, que yo quería más poder, más cosas de las que ya estaba Es que yo teniendo. recuerdo algo de eso, amor. ¿Te acuerdas que yo vi, a mí me gustaban los programas americanos y yo vi una mujer que hablaba con personas y ella tiene su pelo así, yo decía, qué cool poder llegar a un lado y decirle a la gente, y yo miraba ese programa porque me gustaba como la gente lloraba y cuando ella iba y hacía sus reuniones y mi bebé estaba ahí escorchando y mirando y me decía, ay, qué chévere, mami. Cuidado con lo que vemos. Cuidado con lo que vemos. Y también un muchacho, ¿no? En Sí, Hollywood, en que es muy, Hollywood, pero él está ya, pero muy, bueno, muy, muy que no es de Dios. o sea, Porque no, para nada. No, por muy, si muy, muy. digo muy, es porque ahora con el conocimiento que tenemos y con lo que uno puede percibir y el discernimiento, yo puedo ver
que está orando en él, entonces no, pobrecito, hay que orar mucho por las personas que Están engañadas. están engañadas. Sí. Bueno, y sigue. Bueno, entonces yo creo que ese fue el punto en el que el Señor dijo, yo tengo que intervenir. Pasó una situación que tampoco sé si la has contado con tu expareja. Ok, entonces esta persona llegó a nuestra vida. Yo le conocí hace muchísimo tiempo, desde que yo era pequeña, yo le tenía confianza, yo nunca me imaginé nada. Y yo ya estaba pasando por un proceso de depresión, porque la depresión se fue por un momento, pero volvió. Y volvió muchísimo más fuerte, me daban ataques de pánico, me daban ataques de ansiedad, no podía dormir. Dentro de todas estas cosas me molestaban muchísimo más. O sea, si antes me molestaban, ahorita era que me mordían, me rasguñaban, mejor dicho, me querían hacer cosas que no se pueden decir, La y molestaban. espíritus. Entonces, en ese momento vaya, nunca me imaginé que yo estaba abriendo portales. Entonces llega esta persona, yo ya con una depresión pero tremenda, haciéndome, haciéndome baños de leche, rituales para Yo esto, sí. rituales para lo otro. Mi mamá me llevó a una persona que practica la religión africana, no me acuerdo cómo se llaman, un chamán. Sí, porque le pegaban y entonces yo Me buscando ayuda molestaban. siempre, yo qué hago, dónde la Y bueno, llevo. fuimos allá. Me bueno, recomendaron y yo, bueno, vamos. Oh my God. Eso fue una Salimos de ahí como que, ¿what? Me dijeron que había que hacer sacrificio de animal. Yo Ay, dije, sí, no. pero salimos asustadas de ahí Sí, las dos. tremendo, porque tienen muñecas, Ay, tremendo, tremendo. Pero uno tiene que vivir esas cosas para poder testificar poder hablar, y claro. hablar. Nosotras fuimos, él me dijo esto, lo otro. Mi abuela estaba ahí, que mi abuela que falleció estaba conmigo. Bueno, muchísimas cosas, y entre eso una limpia de huevo y sacrificio de un animal. Y dije, el huevo, vaya, pero el sacrificio El animal, de animal, no. hasta allá no llego. Animal, no. Gracias, pero no. No. Entonces salimos de ahí. Yo dije, bueno, mi mamá, yo empecé a buscar psicólogo y psiquiatra. Sí, ya empezamos porque yo dije, esto ya está Esto otro nivel. ya está fuera de control. Yo empecé a ir a una psicóloga, vaya, pero yo seguía con mis piedras. Para mí ese era mi refugio, mis piedras. Y yo me acuerdo que yo intencionaba, hoy me voy a sentir bien y voy a encontrar el amor y voy a fluir y todas estas cosas lindas que nos promete la nueva era, ¿no? Pero es como te recarga y luego te hace una descarga muy grande y entran cosas. O sea, yo creo que es falso. Esa paz y esa paz y esa tranquilidad es falsa, es demasiadamente momentáneo, es un segundo, te dura 5 minutos y después ya estás peor de lo que estabas antes. Entonces llega esta persona a nuestra vida. Yo me acuerdo que era mi cumpleaños. Yo, abro paréntesis, no era cristiana todavía, o sea, todavía estábamos como en esta práctica. Estábamos cristianos, ninguno éramos cristianos, y yo tenía muchas heridas con respecto a mi niñez. Y me acuerdo que mi cumpleaños fue la segunda vez. Yo me emborraché una vez y luego me emborraché, no borracha, pero sí estaba tomada en ese día por situaciones que no había sanado. Entonces en eso yo me fui al baño y esta persona entra conmigo al baño y yo en mi pensar, esta persona quería darme consuelo, quería simplemente tu inocencia, darme una palabra bonita. Cuando yo entro al baño, yo veo que cierra la puerta y claro, me abraza y de repente me coge como la parte de la quijada, me levanta a darme un beso. Era una compañía, alguien que estaba con mi mamá en ese momento. Yo como que quedé procesando, bajé la cabeza y cuando pasó una segunda vez, yo dije, tengo que salir de aquí. Abrí la puerta, cabe recalcar que él estaba muy tomado también. Abrí la puerta y él estaba atormentado también por muchas cosas, pero eso no es justificación. Pero bueno, sí. Bueno, entonces salí de ahí. Yo tenía un amigo que estaba ahí, le conté más o menos, tranquila. Pero yo sí había notado comportamientos extraños, pero nunca, o sea, en mi inocencia yo decía, no, o sea, ¿cómo me va a ver así si me conoció niña? O sea, no, ¿a quién le cabe, cierto? Entonces así pasó, pero yo decidí que yo no le iba a contar a mi mamá porque yo no la quería lastimar, yo no quería que eso siguiera pasando.
pero eso fue el punto más bajo que yo toqué. Después de eso la depresión fue muchísimo más fuerte, yo lloraba todas las noches, yo no sabía cómo decírselo, convivir en la casa para mí era una tortura porque yo no lo podía ver, yo no lo quería ver, yo no lo quería cerca, yo no le había dicho nada a ella, ya no entendía qué me estaba pasando porque mi comportamiento estaba así, yo no quería llegar a mi casa, yo buscaba excusas para poder estar hasta... Mi mamá siempre ha sido estricta, que yo no podía llegar muy tarde, pero intentaba llegar lo más tarde que yo pudiera con el permiso de ella para no tener que fuera cama a dormir y no había nadie. Entonces estas cosas siguen pasando, siguen pasando. Una de mis amigas estaba antes, no era cristiana, se convierte. Y aquí es donde comienza lo bueno. Se convierte y me invita a la iglesia. Yo no estaba cerrada, pero yo sí tenía un pensamiento limitante en el que yo no quería que ninguna iglesia, no quería nada que ver con iglesias. Yo fui, me gustó, dije, ay, mira, tan chévere, pero mientras el pastor hablaba, obviamente yo no iba a estar de acuerdo con muchas cosas que decían, porque la palabra es confrontante. Decían, no, eso es religioso y vaya, no. Pero me había gustado como la temática de la iglesia. Así pasó, yo fui como unas 2 veces más con ella, normal. Creo que en una de esas entregué mi vida, a lo mejor me levanté, hice la palabra de la oración de salvación. Y creo que ahí fue cuando el Señor dijo, aquí, aquí es donde la voy a coger. Entonces, bueno, yo estaba muy triste, nos mudamos, mi mamá seguía con esta persona y bueno, todo era como un caos porque yo no quería estar ahí. Y yo seguía muy triste, tomaba medicamento para la depresión y todo eso, nunca me funcionó. A mí eso no me hacía ni cosquillas, por más que me subieran la dosis, a mí eso no me hacía nada. Entonces, un día... Y empezó con un fuerte dolor de espalda y espalda. Sí, empecé con dolor de espalda, dolores de cabeza que ya siempre había tenido, pero más fuertes, ataques de pánico más seguidos. A veces no sabía por qué estaba triste, pero yo sabía que estaba destruida, triste y no quería nada. Si yo nunca hice nada fue porque me daba miedo hacerme algo, pero si yo a veces decía, Señor, llévame. Si tú, Dios, llévame, yo no le decía, Señor, obviamente decía, Dios, llévame, ya, o sea, ya, a ese nivel. Un accidente, algo rápido, ya. Entonces, un día mi amiga me escribe y me dice, Britney, hay una película que salió, no me acuerdo cómo se llama, pero era como un documental de una iglesia con diferentes pastores que hablaban sobre espíritus. Entonces yo dije, bueno, sabes, no tengo nada más, no quiero estar aquí, no quiero estar en mi casa, vamos. Fuimos, era en la noche, y bueno, el pastor estaba hablando y de repente dice algo que a mí como que me movió y dice, es que a veces la gente con depresión lo que no saben es que es un espíritu, hay un espíritu de depresión y buscan terapia, buscan psicólogo y no se va porque es un tema espiritual. Cuando yo escuché eso, yo dije, aquí, este es el problema. Aquí hay algo, y como yo ya había tenido experiencias pues paranormales, para mí no era raro que existieran los espíritus. Yo creía que habían espíritus, yo creía que había ángeles. Entonces, al final de la grabación dice el que quiera... Yo acabo de recordar algo, perdóname, Sí. hija. Ella ya había tenido encuentros cercanos con este tipo de cosas porque cuando te llevé al sitio de ese señor que me recomendaron, ella veía cómo se movían. ¿Te acuerdas que tú me decías, mami, baja la escalera, está por allí, está por allá? Ella ya, por eso no era extraño para ella espíritus y algo sonó en ella porque sí, ella veía espíritus. Yo decía, pero ¿qué es lo que ve? De por sí pasaron cosas con animalitos que nosotros teníamos, habían muchas señales, pero como éramos ignorantes en la palabra, nunca tomamos como que, bueno, no sabíamos todo completamente con el Señor. Sigue. Entonces, al final él dice, el que quiera liberación, que se levante y levante su mano. Y yo dije, mira, yo he intentado de todo, yo he intentado esto, lo otro, medicina, terapia, médico, esto, dije, no tengo nada que perder, yo lo voy a intentar. Me levanté, alcé mis manos, él empieza a orar y yo empiezo a temblar. Mis manos empiezan a temblar muchísimo, yo quedo súper confundida y digo,
porque mis manos están temblando y ya no tengo control de mis manos. Mi amiga que está a mi lado ya me pone su mano, empiezo a orar, yo salgo, o sea, me pasa eso y uno piensa, ay, no, ya está, entendió. No, yo salí de ahí y empecé a confrontar a mi amiga, que yo la bendigo y le digo, gracias por tu paciencia, siempre hay que tener a alguien, uno tiene que ser ese amigo que es incondicional y que se esfuerza por llevarlo a uno a Cristo, porque sin ella yo no, si estás viendo esto, te amo, y yo no lo hubiera logrado sin esa intercesión. El Señor la usó realmente para traerme de vuelta. Entonces yo comienzo a confrontarla, pero es que como esto y lo otro, Los Ángeles y eso no tiene sentido. Cabe que recalcar que yo a ella la estaba invitando a hacer nueva era. Yo le estaba enseñando cosas y luego ella se convirtió, o sea, ella me paró, pero había como esa interacción de que yo la estaba jalando. Lo importante de una amistad, ¿no? Yo la estaba jalando para un lado y ella me estaba jalando para el lado que sí era. Entonces, nada, me fui a la casa, yo me quedé pensando qué fue lo que pasó, yo no le conté nada a mamá, porque pues mamá no era cristiana ni nada. Entré a mi cuarto, mi amiga me escribe, no, yo veo, o él ya me manda, no me acuerdo cómo fue, que había otra reunión en una iglesia y que uno de los pastores que estaba en esa película, en ese documental, iba a estar. Y dentro de mí yo dije, esto no se fue, aquí hay algo y no se ha ido. Yo necesito que si me lo van a sacar, me lo saquen bien, que me lo saquen. Y yo dije, si yo tuve esto, yo tengo que ir. Entonces fui, planeé con mi amiga ir. Fuimos a esta iglesia con este pastor que estaba visitando. Y el pastor, no, que esto, que lo... Fui 2 veces. La primera vez que fui, el pastor sí estaba y él estaba llamando a la gente para imponer manos. Creo que mucha de la gente que iba ya sabían, o a lo mejor tenían conocimiento. Yo iba a cero, yo iba novata, yo no sabía nada. Yo solo sabía que había algo dentro de mí que se movió y que tenía que salir, pero conocimiento de Biblia, liberación, de todo eso, cero, nada. Entonces yo pasé al frente, él llama y yo, no, aquí yo tengo que correr, que me toque, que haga, Dios mío. Yo estaba muy desesperada, muy, muy, muy desesperada. Y el pastor me toca y dice, espíritu de brujería, afuera. Y ¡fum! Yo me caigo así como en las movies y todas esas cosas, me caí al piso. Mi amiga acá como que, ¿y esta qué le pasó? Ella me recoge, me ayuda a levantarme. Viene una muchacha y me dice, ¿tú quisieras recibir liberación? Y yo digo, yo no sé qué es eso, pero aquí hay algo. Y yo en mi mente era, ¿brujería? Yo nunca he hecho brujería. Yo nunca le he hecho brujería a nadie. Para mí el pastor está diciéndome mentiras. Aquí tiene que haber otra cosa, porque yo bruja no soy. Cabe recalcar que yo me llamaba bruja blanca, ¿sí? O sea, yo no hacía brujería, pero me llamaba bruja blanca. Es que, bueno, todos pasamos por ahí en ciertos momentos. Entonces la muchacha me dice, ven que yo voy a orar por ti. Ella me toca, yo vuelvo y me caigo. Y ella empieza a orar. Cuando ella empieza a orar, yo me caigo hacia atrás y yo empiezo a mover mi cuerpo de una manera inexplicable e incontrolable. Yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Ella se me acerca y dice, ya te vi. Me decía, ya te vi en el nombre de Jesús y todas estas cosas que dicen cuando son en liberación. Y nada, ya eres libre. Y ella me explicaba que eran como una cebolla y que se iban a ir uno por uno pasando el tiempo. Pero a mí algo dentro de mí decía, esto no me es suficiente. No se han ido. Yo no sé si era desespero, no sé. Yo sentía que no era completado. Entonces, ella me regala un aceite o algo y me dice que siga orando, que no sé qué. Entonces yo me fui para la casa. Mi amiga me invitó a esa, ya me acordé. Yo me fui para la casa otra vez, mi mamá ni enterada de qué era lo que yo estaba haciendo. Yo sabía que yo estaba por ahí con mi amiga en algún lado. En la iglesia, porque ella me pidió permiso para ir a una iglesia porque le dolía la espalda. Eso fue lo que me dijeron a mí. No, y era verdad, yo quería que oraran por mi espalda. Eso fue, voy a ir a que oren por mi espalda y yo, ay, qué bueno, mi amor. Ven, no me llegues tan tarde. Pero no todo. Era, o sea, el Señor tenía otros Era planes. Su día. Entonces así pasó, yo llegué a la casa otra vez y yo vi que había otro día. Y yo le dije a mi amiga, yo quiero ir. ¿Me quieres acompañar? Vamos. Ella, como le gustó, dije, sí, vamos, no sé qué.
Ese día el pastor estaba muchísimo más ocupado, muchísima más gente fue, entonces yo quería volver a pasar al frente para que él volviera. Yo quería que el pastor fuera el que me hiciera la liberación. Cabe recalcar que yo todavía no sabía qué era lo que estaba pasando. Nada. A mí no me dijeron tienes que hacer esto, cuidar tu liberación, nada. Simplemente era como que algo que yo quería que sacaran. Entonces fuimos y bueno, nadie pudo, el pastor se tuvo que ir, o sea, no hubo tiempo. Y yo le digo a mi amiga, ay, ¿sabes qué? Sí me está doliendo muchísimo la espalda porque no le pedimos a alguien que ore por mí. Ella me dice, bueno, vamos, vamos, dale. Yo veo una muchacha jovencita, veintitantos tendría que tener. Y yo le digo, ay, oye, ¿será que puedes orar por mí? O sea, ese fue el inicio de una tortura porque ella me pone la mano en la espalda, me mira y me dice, yo no me acuerdo qué fue lo que me dijo, sé que empezó a orar, pero me mira, recuerdo que me mira fijamente y empieza a reprender. Yo me caigo, como siempre, me caí, yo me empiezo a manifestaba completa, de cabeza a pies, me movía, me sentía con mucha rabia, cosas que yo nunca había sentido, que como que salían de mi rabia, enojo, yo no quería que me tocaran, yo no quería que oraran, yo estaba como, o sea, no sé qué es esto, pero no venía de mí, venía de otra cosa, porque yo sí quería que oraran por mí. Entonces me caigo y creo que esta es la parte en la que yo diría que hay que ser responsables con las liberaciones. Si ustedes hacen liberaciones, si el Señor los tiene ministrando liberaciones, sean responsables con aquellas personas que vienen a hacerse una liberación. Y bueno, yo no sabía nada, yo no investigué, yo no hice mi tarea como la debía haber hecho, simplemente fui a buscar a Dios porque ya estaba desesperada. Me caigo al piso, nadie logra calmarme, la iglesia ya estaba cerrando en la parte de adentro, me sacan al parqueadero. Fácilmente no había unas 6 personas orando por mí, ninguna podía calmarme, ninguna podía parar la manifestación. Había gente grabándome, si alguien tiene el video. Por favor, entréguenmelo. Entréguenmelo, porque qué vergüenza. Yo no tengo videos de nada de eso, o sea. Y empiezan a orar por mí. De repente 2 de los que están ahí empiezan a discutir entre ellos porque uno le dice al otro, es que tú tienes algo y por eso no la puedes liberar, y yo allá en plena manifestación sin entender nada, me levantan, me ponen contra la pared, y esta parte yo creo que es una de las que más no me duele, pero cuando la recuerdo me trae mucha tristeza. Una señora se acercó a mí, yo empecé a ser como serpiente en la pared, empecé a ser como serpiente. Y esa señora se me acerca, empieza a orar por mí, me mira a los ojos y me dice, es que tú no quieres que se vaya. Y le comienza a decir a todos, ella no quiere que se vaya. Es que, pero muy enojada, muy frustrada, diría yo. Y yo dentro de mí, porque es como que tú estás consciente, pero tú no tienes control de tu cuerpo. Y yo decía, pero yo sí quiero, quítenmelo. Yo sí quiero, o sea, yo aquí no estoy porque yo quiera. Esto es algo que me está pasando y no sé qué es lo que está pasando. Bueno, mi amiga dice, no, ¿sabes qué? Voy a llamar a la que te vio ayer, la que te atendió, pero la que te vio ayer, pues. Y la llama, ella empieza a orar por mí, todo el mundo se va. De las personas que habían, todo el mundo se empieza a ir, como que usted lidie, yo no me voy a encargar. O sea, qué cosa tan... Yo quiero hacer un paréntesis aquí porque yo sé que hay muchas personas que están viendo este episodio y muchas no son cristianas, otras son cristianas y otras entraron por curiosidad. Pero resulta que cuando tú vas a hacer una liberación, el Espíritu Santo de Dios es el que lo hace, no es la persona. Es el Espíritu Santo de Dios que lo obra, y Él puede usar a cualquier persona, pero esa persona tiene que estar en un nivel de santidad muy bueno, porque entonces pasa como pasó con los discípulos que iban a sacar, no, ellos no eran discípulos, ellos eran alguien que imitaba a los discípulos y decían, vamos a sacar esos demonios en el nombre de Jesús. Y resulta que ellos no habían pasado por todo el proceso, ni eran discípulos, simplemente lo estaban haciendo por hacerlo,
y cuando ellos se presentan ante ante los demonios, les dicen en el nombre del Dios de Pablo, o sea, fue ya después de la resurrección, y le dicen los demonios, pues a Pablo lo conocemos, a Jesús también, pero ustedes quiénes son. Resulta que esto es un nivel espiritual, esto es una autoridad espiritual que Jesús se lo da a ciertos discípulos, a ciertas personas, y tu nivel de santidad debe estar en un nivel bastante bueno para que tú puedas lograr una liberación. Es más, ni siquiera eres tú, es que puedas ser una buena vasija para el Señor, para que Él pueda obrar a través de ti. Ese es un punto. El otro es, hay personas que se toman a la ligera una liberación, esto tiene que ir por pasos. Número 3, hay otro punto muy esencial, que es la parte de la sanidad del alma, porque los espíritus están arraigados a nuestras emociones, a nuestras heridas, a nuestros sufrimientos, hay maldiciones generacionales, hay mucho que hay que abarcar antes de poder lograr, o sea, que sea 100%, que no sé si hay un 100%, pero puede haber un 100% de liberación, pero también tienes que trabajar, hay que trabajar varios puntos, eso lo entendimos con todo este proceso. Ese era el momento donde cuando la señora dice, bueno, es que ella misma no lo quiere sacar, es que quizá no era el momento ni eran las personas que debían hacer las vasijas para ese momento Dios manifestar su poder. ¿Y por qué? Porque después ella va a contar el siguiente. Sí. Yo también, hay muchos, como les dije al principio, los testimonios son muchísimos y por eso este espacio el Señor lo creó, fue para esto mismo, para contar las experiencias y para darnos una idea. Entonces, sin mérito de pronto a decir, bueno, es que ellos allá no saben lo que están haciendo, quizá es un poco de falta de conocimiento y también un orden. El Señor es un Señor de orden y hay que seguir unos pasos y hay que tratar. Sí, hay pastores que van ministrando liberaciones en muchos lugares, pero esto precisamente les va a ayudar cuando ustedes vayan a uno de estos lugares a hablar con las personas que hicieron la liberación. Mira, yo quiero seguir todos los pasos para cuidar mi liberación, para qué más tengo que hacer un discipulado para sanar mi alma, ¿qué tengo que hacer? Pero no hacerlo solo, ni esto es un juego, ni esto es muy chévere, porque el mundo espiritual oscuro existe, el mundo espiritual del Señor también existe y estamos conviviendo en los dos mundos y tenemos que tener un respeto para el mundo del Señor espiritual y tenemos que tener conocimiento para poder entrar a lugares espirituales, podemos decir oscuros, que no, si no estamos preparados es mejor quedarse quietos. El Señor sabe cuándo te va a usar. Lo importante es cómo tú camines con Él y también lo importante es saber dónde vamos a hacer o con quién vamos a hacer este tipo de cosas que sean vasijas del Señor, que de verdad logren una liberación como tal. Hice este paréntesis porque yo sé que viene mucho más que Britney quiere contar, pero es importante que entendamos esta parte de que no es tan sencillo y de que hay muchos factores, hay que ver muchos factores y que si es una capa de cebolla que va o sea, hay mucho que profundizar, pero pues este no es un episodio para profundizar en este tema, ¿no? Lo iremos a hacer si ustedes quieren, pero vamos a continuar con el testimonio, pero gracias por el paréntesis. Sí, me encanta tu paréntesis porque es verdad, pero también uno tiene que cuidar cómo le habla a una persona, considero. Porque lejos de yo querer molestar a alguien, de querer manifestarme y que mi cuerpo se moviera sin control, claro, me dolió. Me dolió que me dijera, este es el momento que no quiero llorar, pero me dolió. Porque no era... Yo creo que ella estaba frustrada de ver que no lograban nada y lo que hizo fue, y también mira, si vemos, esto es un títere de Satanás, que utilizó una persona X para decir, ¿sabe qué? Déjenmela ahí, ya no me le hagan nada más. Maybe fue eso, si lo vemos desde ese punto de vista. Pero sí, hay que no dejarse controlar en esos momentos, porque al final no eres tú, como tú dices, es el Señor, y esta persona simplemente se le fue. Vas a decir que se le fue, pero me dolió, me marcó, y me subieron al carro de mi amiga, ella me lleva a la casa, en la casa le dice a mi mamá que no se asuste, porque yo estaba manifestada, ellas me intentan calmar porque yo todavía seguía en manifestación, mi mamá me tiene que dar una pastilla para dormir porque eran las 7 de la mañana y yo todavía seguía manifestada.
Dentro de eso, al otro día, era domingo, era el cumpleaños de mi hermano y mi amiga me invita a la iglesia. Yo le digo que yo no quiero ir porque yo ya no... En ese momento yo compré unos boletos para Colombia y te Ah, sí, saltaste lo de Colombia sí. porque como no conseguía ayuda, la teníamos tranquila con medicamento para que estuviera como quietita y nos vamos para Colombia a buscar ayuda y es cuando está Sí, con tienes el padre razón. de ella, que eso lo cuento yo en el testimonio. Mira el otro testimonio para que veas todo Mi completo. papá Cuando estuvimos con también, el ella padre habla con mi papá, le cuenta, el papá también se pone como papá, obviamente desesperado igual. a Mi buscar papá ayuda. consigue una persona, un padre especializado, Exorcista. exorcista especializado en este tipo de cosas. Él me ve, me dice que ya me podía ir. Oye, mira la importancia, un paréntesis, mami, que nos hizo hacer pedirnos disculpas el papá y yo y el Sí, papá, sí, porque imagínate que en eso también Satanás sí. mete la mano cuando los papás están en discordia y no se han perdonado. Y nos dijo, ustedes dos perdón, y eso no viene de la iglesia cristiana, ¿no? Pero tiene mucho que ver, Sí, porque sí. Y entonces tuvimos que hacer ese pedir perdón para que sí, yo ella le pedí pudiera perdón a mi ser mamá, mi mamá líder. me pidió perdón a mí, Todos mi nos puso papá, piensa perdón entre sí, todos primero. todos, Yeah. porque hablaremos después en otro podcast, si Dios nos lo permite, de este tipo de sanación, de estas cosas que mantienen a un demonio en tu alma, porque hay cosas que si tienen donde quedarse, ellos se van a agarrar y no se van a ir. Y es, una de estas cosas es la falta de perdón. Se van a agarrar de ahí y de ahí no se van a ir. No hay liberación hasta que tú hagas ese trabajo. Bueno, el caso es que él me manda sal y un poco de cosas y yo digo, bueno, eh, Eso sí la calmó, porque eso me calmó, la mantuvo como calmadita. pero tenía Ya mis nos, episodios. ya nos vinimos para Miami y en Miami, para nuestra casa. Y aquí ya yo dije, déjame ver, pero ella no, ella seguía, sigue cuenta. Y mamá tiene el don de discernir espíritus, entonces ella a veces veía que yo no era yo porque ella ya lo había visto, obviamente. Entonces ya como que, oh, ¿qué pasó? Y yo también decía, a veces me manifestaba así de la nada y yo decía, pero ¿y entonces? Entonces mi amiga me invita a la iglesia, yo digo, mira, si ellos no me ayudan, yo ya no sé qué hacer. Entonces fui, yo sentí, yo no, le dije a ella que no quería ir. El Espíritu Santo, Dios me animó, me dijo, ve, yo escuché, ve, tienes que ir, hoy tienes que ir, como que ese impulso. Y yo dije, bueno, está bien, voy tarde, pero no importa, yo voy y pido ayuda. Cuando yo llegué, pedí ayuda, pedí que me dejaran hablar con un pastor. La muchacha me dice, ella es una pastora, una muchacha jovencita, me dice, ella es pastora. Y yo me acerco y yo le lloro y yo le cuento, yo le digo, estoy desesperada, por favor, ayúdame, yo ya no sé qué hacer. Ella me mira, medio se ríe como diciendo, ay, el Señor, ¿cómo es? Porque me dice, yo soy la pastora de liberaciones. De todos los pastores que me puede haber encontrado, el Señor me puso con la de liberaciones. Pero ellos tienen un sistema y para ese sistema lo que les estamos hablando, cosas en las que los espíritus se pueden mantener, había que romper, había que perdonar, había que sanar, había que hacer muchas cosas en el alma para cuando llegara la liberación no tuvieran dónde quedarse. Eso fue lo que ella me explicó a mí. Entonces yo le dije, bueno, no pasa nada, yo me leo el libro, yo empiezo, yo estoy desesperada, empiezo el libro, salen muchísimas cosas de mi infancia, el Espíritu Santo me empieza a hablar y yo digo, wow, ¿qué es esto? Empiezo a sanar y me hacen la liberación, una liberación responsable, una liberación completamente diferente a lo que yo había experimentado. Me manifesté obviamente fuerte, pero ellas no se iban de ahí, no me dejaban sola hasta que yo no estuviera completamente calmada. Quiero Uh -huh. recalcar que, bueno, ellos me ayudaron, pero parte de mi manifestación y parte no solamente era la falta de perdón y heridas, pero la puerta más grande que yo había abierto era la puerta de la nueva era, que en algún momento vamos a compartir eso también, pero esa era la puerta más grande. Yo le tuve que renunciar a todas estas cosas, tirar mis cartas, tirar mis cristales, y yo le decía a mi mamá, yo siento que no puedo hacerlo, yo siento que las necesito porque mi identidad estaba en eso y yo no las podía tirar y yo no podía hacer nada con eso, yo no quería, y eso era otra cosa en lo que los espíritus estaban quedando y no se iban. Entonces, ya de ahí hice los pasos, me hicieron la liberación, hubieron que hacer varias liberaciones con respecto a mí. Cada quien es diferente, las liberaciones para una persona es totalmente diferente a las que a mi experiencia. Otra persona los puede tener simplemente sin experimentar, sin ningún tipo de manifestación. Entonces, cabe recalcar que esta es mi experiencia, esto fue lo que el Señor
me permitió pasar a mí y hoy entiendo por qué, porque es parte de mi propósito, parte de mi llamado. Cuando alguien venga, yo voy a poder entender por lo que está pasando, ¿no? Entonces ya de ahí dije, ah, de aquí soy, ahora sí, pero fue un proceso y sigue siendo un proceso de aprendizaje, de sanación. Los primeros 2 años fueron, yo me leí ese libro que ellos recomiendan mucho varias veces porque siempre hay algo que sanar y siempre hay algo que el Espíritu Santo quiere recalcar y cómo sanarte desde adentro, ¿no? Entonces ya de ahí le entregué mi vida a Cristo y bueno, mi vida ha cambiado para mejor. Realmente pensé que era libre y no lo era. Ahora sí soy libre, ahora sí me siento feliz, ya no tengo depresión. Es un testimonio, la depresión apenas me hicieron la liberación, se fue. Yo no tuve que tomar más pastas ni psicólogo, que no estamos diciendo que no, pero yo ya lo había intentado, lo mío era espiritual. Y afuera se fue y nunca más. Y yo no, yo puedo decir que yo no sufro de depresión. La Entonces, gloria para Dios. la gloria para Dios, ni para ataques de pánico, porque las manifestaciones eran con puro ataque de pánico y fueron exageradas de la parte de ellos, como que, bueno. Pero el caso es que así fue como llegué a Cristo, creo que fue todo parte del proceso.